Gracias por acompañarnos en Caleidoscopio. Soy Kimberly Armengol, un espacio donde los mexicanos se ven como se pintan. Un programa que muestra el pulso de la sociedad a través de opiniones de temas que nos ocupan y nos preocupan a los mexicanos. La educación es el eje del desarrollo y México tiene urgencia de cambiar su modelo y preparar niños y jóvenes para el reto de vivir en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. La pieza fundamental del cambio son los profesores, que deben de prepararse mejor y ser la palanca de transformación educativa. Los profesores deben volver a ser los protagonistas de la educación, prepararse mejor y sacar a México de los últimos lugares del escalafón de la educación entre los países similares en desarrollo económico. Durante su campaña electoral, el ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió una serie de cambios al sistema político y de administración. Entre estos destacó acabar con el rezago educativo. La llamada reforma educativa se perfilaba difícil por las tensiones políticas que desataría con la entonces líder de ese sindicato, Elbester Gordillo, quien por cierto ahora se encuentra presa, acusada de malversación de fondos. Otro frente de batalla quedó abierto con los maestros radicales, quienes no aceptan cambio alguno en dicho sistema. Estos profesores han acusado al gobierno de querer acabar con sus beneficios laborales y privatizar el sistema educativo. Si bien esta reforma ya ha sido aprobada por la mayoría de los congresos locales, las manifestaciones no cesan principalmente en estados como Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y el país, en tanto, continúa sin recibir la educación que se necesita. Son muchos los mexicanos que todavía recuerdan a los maestros que marcaron su vida. Aquellos profesores que les impartieron matemáticas, historia o civismo en la primaria y otras materias en la secundaria y los pusieron en la senda de la educación superior y la superación personal. Ahora que existe una reforma educativa en marcha, son muchos los ciudadanos que quieren que los maestros sean evaluados y que sus hijos reciban la mejor educación. Lo mismo que quienes ponen un tache a los profesores que dejan las aulas y pasan más tiempo en las calles en la protesta que el que destinan a la enseñanza en las aulas de clase. Para contarnos sobre los maestros, la educación y la reforma, se encuentra aquí con nosotros Adrián Villegas, director ejecutivo de Investigación y Análisis de Gabinete de Comunicación Estratégica. En mayo se celebra en México el Día del Maestro, una fecha con larga tradición en nuestro país. El tema de la educación en México es sumamente complejo, pues tiene una serie de problemáticas históricas de muy distinta índole y en días recientes un elemento importante a considerar, la reforma educativa que el gobierno mexicano acaba de proponer y que logró un inusitado consenso en la Cámara de Legisladores. Gabinete de Comunicación Estratégica llevó a cabo la encuesta a propósito del Día del Maestro. Nuestra investigación arrojó que un 32.2% de los encuestados manifestaron que hubo un maestro que marcó su vida. Un 31.2% considera como la principal característica que un buen maestro debe de tener es un conocimiento actualizado de su materia. Hablando de la reforma recientemente propuesta que contempla la evaluación de los profesores, un 75.2% de los mexicanos se muestra muy de acuerdo con que se examine el desempeño de los maestros. Y es que, al menos, un 16% considera que los maestros reciben un sueldo mayor al que deberían recibir. Alguien podría pensar que tal vez esto tenga que ver con algún tipo de resentimiento, ya que un 35.2% manifestó haber recibido un castigo físico por parte de un profesor. Cuando le preguntamos a los mexicanos por algún personaje histórico que les hubiera gustado tener como maestro, nos encontramos con un 43.5% que hubiera preferido tener como mentor al mismísimo benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Por último, para un 30% de los entrevistados, el mejor maestro que han tenido fue aquel que les enseñó matemáticas. Pueden encontrar más información de este y otros temas en www.gabinete.mx. A la hora de analizar el campo minado de la educación y el protagonismo callejero de los profesores, mucha gente piensa que los maestros se han convertido en profesionales de la protesta y que antes de cobrar un salario por enseñar, lo hacen por protestar. Dicen que todo es según el cristal con que se mira y hay otras opiniones sobre la mala calidad de la educación y la responsabilidad del magisterio. Jorge, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma educativa. Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Es necesaria una reforma educativa en México? ¿Cuál es nuestro panorama de educación? Bueno, creo que la reforma educativa es necesaria, dada las circunstancias por las que está pasando el país, ¿no?
Aquí el punto es quién la acepta y quién no la acepta. Creo que es una vertiente un poco difícil de opinar. ¿Por qué? Porque los docentes obviamente están inconformes, todo el magisterio está inconforme que sea evaluado. ¿Por qué? Porque creen que van a perder el trabajo. Finalmente, las habilidades técnicas y todo el aprendizaje que ellos tienen a partir de muchos años de experiencia, creo que les da las bases para que ellos puedan seguir dando su cátedra. Aquí el punto es que con la reforma educativa, ellos piden ciertos puntos a evaluar. Aquí es donde entra el miedo del docente, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro con la educación? Pues esperemos que mejore. Aquí el punto es que la educación no está bien pagada, esa es la realidad. Y al parecer, con esta reforma educativa, pues estos procesos podrán mejorar. ¿Tenemos algún porcentaje elevado de desempleo en México a pesar de la educación que reciben las personas? Así es. ¿Crees que sea realmente necesaria esta reforma para combatir el desempleo o habría que enfocarse más en la sección laboral que en la educativa? Es que tiene que ser a la par. Aquí el punto es cómo mejoras tus procesos educativos, pero ¿qué les vas a enseñar a toda la gente que está estudiando, a todos los niños que están estudiando? Aquí el punto es prepararlos para el ámbito laboral, ¿no? Pero también el ámbito laboral, ¿cómo está? Bien lo dices, creo que el desempleo es alto en México, ahorita estamos pasando por una etapa difícil, pero aún así creo que no hay que quitar el dedo del renglón, no porque haya desempleo no vamos a seguir enseñando, ¿no? Y educando acorde a las necesidades. Por eso ahí viene la reforma educativa, por eso ahí se menciona algo sobre competencias educativas, ¿no? Sobre la reforma educativa, ¿esta evaluación tú crees que sea necesaria para los maestros, que tenga algún resultado en concreto a corto, mediano o largo plazo? Sí, mira, es necesario. ¿Por qué? Porque así vamos a ver hasta dónde son los alcances, qué tanto conocimiento tienen, ¿no? Qué habilidades y qué destrezas han dejado o tienen. Es importante que sean evaluados. ¿Por qué? Porque así van a mejorar la calidad, ¿no? Lo malo es que se están poniendo en un plan en el que creen que van a perder el trabajo, ¿no? Y obviamente hay amenazas de que van a perder el trabajo si no acreditan estos exámenes. Pero creo que la experiencia, ellos deben de aportar bastante a esto, ¿no? Aquí, sin embargo, hay un problema también, la remuneración económica, ¿no? Aquí hablamos de un sindicato de trabajadores en donde realmente, pues sí, están respaldados, pero va más allá de la educación, ¿no? Ya, ¿esta reforma tú crees que tendría alguna repercusión precisamente en el nivel de educación que tengan las personas que quieran continuar una educación de posgrado o puedan incluso quedarse solamente con una base de licenciatura o incluso de preparatoria con las suficientes capacidades para desarrollarse en el ámbito profesional o laboral? Es que mira, ya actualmente la gran mayoría de las personas ya está haciendo licenciaturas, antes no. La gran mayoría de la gente ya está pensando en un posgrado. Pero si te vas a nivel laboral, las empresas ya están exigiendo otro tipo de características, que son ¿qué? No los conocimientos ya, son las habilidades, las destrezas. Por eso ahora el nuevo enfoque por competencias te habla de eso, ¿no? ¿Cómo te voy a preparar a ti, egresado, para que puedas meterte en un ámbito laboral con conocimientos, ¿no? No nada más se queda en qué soy, cómo soy, qué hago, soy licenciado, no soy licenciado, soy maestro, ¿en qué habilidades tengo? Para poderse insertar en un ámbito laboral creo que sí es importante tener este concepto de competencias para la vida, ¿no? Estas competencias podrían enseñarse inclusive a la par que la educación académica formal, digamos, al grado de licenciatura. ¿Es posible que exista esta conjunción entre experiencia y habilidades junto con la formación académica? Sí, van inmersas. Aquí el punto es que no todos los docentes estamos capacitados para eso. Esto como es nuevo, como es un boom ahorita en México, no todos los docentes lo toman bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es más trabajo. En pocas palabras es más trabajo. Es darle seguimiento al niño, al adolescente, al adulto que está estudiando y hay que darles otras herramientas. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir adelante con estas estrategias de aprendizaje. ¿Y qué conlleva? Pues que aprendas a conocer, que aprendas a comunicarte, que aprendas más habilidades de las que normalmente nos enseñan en la escuela, ¿no? Ya, ¿la reforma educativa contempla esto de algún modo en tu modo de...? Viene contemplada, pero también tendría que ver los aspectos ya como más de programas educativos, de estrategia. Tendríamos que ver la manera en que realmente la reforma va a cumplir con esos acuerdos, ¿no? No nada más se trata de evaluar al docente, se trata de capacitarlo. Bien dicen en los comerciales, van a seguir dándoles una capacitación, pero hay que ver la realidad, ¿no? ¿Cuántos docentes no hay en México? ¿Cuántos docentes están desempleados?
¿Cuántos docentes tienen un sueldo de 3 pesos? Y perdón, pero la educación en México es la más castigada en el sentido de los salarios, ¿no? Entonces, estos proyectos, estas estrategias nuevas serían un gran salto para México. Así es, si lo pudieran aterrizar de una manera adecuada y que pudieran los docentes tener en cuenta que esto sería para su beneficio, creo que la educación en México daría un giro, ¿no? No a nivel internacional como está la educación, pero hay muchos países que lo han logrado, ¿no? Entonces, creo que México podría ponerse en un contexto bueno si todos llegáramos a un consenso, a un acuerdo, ¿no?, magisterial. Y si los docentes se comprometen obviamente con tener su plaza, no nada más se trata de tener tu plaza y ya soy docente, sino en realmente enseñar las cosas que los niños necesitan, ¿no? Ahora ya no se trata de leer el libro de historia y la historia se quedó atrás, es cómo lo aplicas en el presente, ¿no? Por eso las personas ya no quieren estudiar. Bien. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, Jorge González Correa. Yo soy Melisa Larios, esto es Caleidoscopio. Continuamos. La opinión de los mexicanos sobre el importante papel de los maestros en la vida de México no deja lugar a dudas. Escena en la cual los maestros deben volver a ser los motores de la enseñanza y vanguardia de la transformación nacional. La puerta parece ser la reforma educativa recién aprobada, a la cual se oponen no pocos profesores, en lo que parece más bien una defensa de privilegios que el interés por una verdadera educación de calidad. Los espero en un próximo Caleidoscopio.